Nunca le conté esto a nadie, ni siquiera a mis propios hijos. Pero hoy, a los 73 años, sentada en esta pequeña cocina que tanto me costó conseguir, mirando por la ventana hacia el mismo horizonte donde todo pasó hace más de 50 años, siento que necesito hablar. Porque todavía despierto algunas noches oyendo los ladridos de los perros y sintiendo el olor del corral mezclado con mi propio miedo. Me llamo Esperanza Remedios Castañeda Morales, y esta es mi historia, una historia que guardé en silencio durante décadas, como si fuera un secreto demasiado pesado para compartir. Pero el silencio también duele, y a veces duele más que las palabras. Era el año 1972 cuando llegué al rancho de los Herrera, en las afueras de Arandas, Jalisco. Tenía apenas 16 años y acababa de casarme con Aurelio Venustiano Herrera Sandoval, un hombre de 28 años que mi padre consideraba un buen partido, porque tenía trabajo seguro como capataz y unas pocas hectáreas de tierra heredadas. Yo no sabía entonces que algunas tierras pueden convertirse en prisiones, y que algunos hombres pueden ser más salvajes que las bestias que cuidan. El día que llegué al rancho, recuerdo que el sol se estaba poniendo detrás de los cerros, tiñendo todo de color naranja y rosa. Era hermoso, debo admitirlo. La casa de adobe, con su techo de tejas rojas, los corrales bien ordenados, las milpas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El olor a comal caliente salía de la cocina, mezclándose con el aroma dulce del agave que crecía en las laderas. Todo parecía sacado de un sueño. Aurelio me enseñó la casa con orgullo, como si fuera el dueño de un palacio. El piso de tierra apisonada brillaba de tan limpio. Las paredes gruesas mantenían el fresco durante el día y guardaban el calor por las noches. Había un fogón de leña que llenaba de humo aromático cada rincón, y una pequeña sala con 2 sillas de madera y una mesa que él mismo había hecho con sus manos. «Esta es tu casa ahora, Esperanza», me dijo, y yo sentí una mezcla extraña de emoción y nerviosismo. «Aquí vas a ser feliz, vas a ser una buena mujer». Los primeros días fueron como vivir en un cuento. Me levantaba antes del amanecer para hacer las tortillas, y el sonido rítmico del metate contra el maíz se volvió la música de mis mañanas. Aurelio salía temprano a trabajar con el ganado, y yo me quedaba organizando la casa, cuidando las gallinas, regando el pequeño huerto de cilantro, chiles y quelites que había detrás de la cocina. El olor del café de olla hirviendo en las mañanas se volvió mi compañía. Ese aroma a canela y piloncillo que se expandía por toda la casa me daba una sensación de hogar que nunca había sentido antes. En casa de mis padres éramos 8 hermanos, y yo siempre fui la que menos ruido hacía, la que menos problemas daba. Aquí, en cambio, era la señora de la casa. Las tardes las pasaba esperando el regreso de Aurelio. Escuchaba sus pasos acercándose desde lejos, el sonido de sus botas contra la tierra seca, el tintineo de las espuelas que siempre llevaba puestas. Llegaba cansado, polvoriento, con olor a sudor y a bestias, pero al principio siempre tenía una sonrisa para mí. «¿Cómo estuvo tu día, Esperanza?», me preguntaba mientras se lavaba las manos en la jofaina de peltre. Yo le contaba sobre las gallinas que habían puesto huevos, sobre las plantas del huerto, sobre la comida que había preparado. Él asentía, comía en silencio, y después nos sentábamos afuera a ver las estrellas mientras tomábamos un tecito de hierbas. Los domingos íbamos al pueblo para la misa. Yo me ponía mi único vestido bueno, el azul marino con florecitas blancas que mi madre me había cosido para la boda, y Aurelio se peinaba con brillantina y se ponía su camisa blanca almidonada. Caminábamos por el sendero polvoriento hasta llegar a la iglesia, donde el padre Eustaquio Maldonado nos bendecía junto con todas las familias del rancho. Después de la misa, nos quedábamos un rato en el atrio platicando con los vecinos. Doña Juventina Ramírez, la partera del pueblo, siempre me preguntaba cómo me sentía, si necesitaba alguna hierba para los dolores femeninos o para dormir mejor. Era una mujer mayor, de unos 60 años, con ojos muy negros y manos suaves que olían a ruda y a manzanilla. Me caía bien,
aunque Aurelio no parecía muy contento cuando yo hablaba mucho con ella. Las mujeres no necesitan andar de chismosas, me decía en el camino de regreso. Tú tienes tu casa, tu marido, tu trabajo, con eso debe bastarte. Al principio, pensé que era normal. Mi madre siempre me había dicho que los hombres eran celosos por naturaleza, y que eso significaba que te querían. Un hombre que no cela no ama, decía ella. Así que cuando Aurelio empezó a decidir con quién podía hablar y con quién no, yo lo interpreté como una muestra de amor. Pero había algo en su mirada que a veces me inquietaba. Una dureza que aparecía de repente, como una nube que tapa el sol. Los primeros meses, esa mirada aparecía solo cuando yo hacía algo que él consideraba incorrecto. Reírme muy fuerte, tardarme mucho en el mercado, mirar a algún hombre aunque fuera por casualidad. Las mujeres decentes no se comportan. Así, me decía, y yo bajaba la cabeza y pedía perdón sin entender muy bien por qué. La vida en el rancho tenía su ritmo propio. En las madrugadas, cuando todavía estaba oscuro, yo escuchaba el canto de los gallos mezclándose con el mugir de las vacas que esperaban ser ordeñadas. Aurelio se levantaba sin hacer ruido, pero yo siempre despertaba cuando él se movía. Era como si mi cuerpo hubiera aprendido a estar alerta, aunque entonces no entendía por qué. Me gustaba el momento justo antes del amanecer, cuando el cielo empezaba a cambiar de negro a morado, y luego a rosa. Era mi momento de paz, cuando podía estar sola con mis pensamientos mientras encendía el fogón y ponía a calentar el comal. El olor a humo de leña me despertaba completamente, y empezaba el día haciendo tortillas. Aurelio desayunaba siempre, lo mismo, frijoles refritos, huevos estrellados, tortillas calientes y café negro. Comía sin hablar mucho, concentrado en su comida, planeando el trabajo del día. A veces me contaba sobre algún becerro que había nacido, o sobre un problema con las cercas, pero la mayoría de las veces desayunábamos en silencio. Cuando él se iba, la casa se llenaba de una tranquilidad diferente. Podía cantar mientras lavaba los trastes. Podía tomarme mi tiempo para hacer las cosas. Me gustaba barrer el patio con la escoba de palma, sintiendo cómo la tierra se acomodaba bajo mis pies. El sol de la mañana calentaba mi espalda mientras tendía la ropa en los mecates que Aurelio había colgado entre dos árboles. Los animales se convirtieron en mi compañía. Las gallinas me seguían por el patio esperando que les echara maíz, y yo había aprendido a reconocer a cada una. Había una guera que siempre se escapaba del corral y aparecía en la cocina, como si supiera que ahí yo guardaba el grano. La cabra prieta, que se llamaba Bonita, me dejaba acariciarla mientras la ordeñaba, y su leche tibia tenía un sabor dulce que me recordaba a la infancia. Pero lo que más me gustaba era el huerto. Ahí podía crear algo hermoso, algo que creciera, bajo mis manos. Los chiles verdes que brillaban como pequeñas joyas, los rábanos redondos y perfectos, las hierbas de olor que llenaban el aire de fragancias que me tranquilizaban. Cuando estaba regando las plantas o quitando la hierba mala, me sentía útil, me sentía en paz. Los atardeceres eran especiales. Cuando Aurelio regresaba, yo ya tenía la cena lista. Guisado de res con verdolagas, sopa de pasta, tortillas recién hechas. Comíamos mientras escuchábamos el radio de pilas que teníamos en la cocina, que siempre estaba sintonizado en una estación que tocaba rancheras y boleros. Pedro Infante cantaba Amorcito Corazón. Y yo me imaginaba que esa canción me la cantaba a mí. Aurelio a veces tarareaba, y en esos momentos todo parecía perfecto. Después de cenar, él se sentaba en la silla de la entrada a fumar su cigarro, y yo lavaba los trastes mientras el cielo se iba llenando de estrellas. Pero había noches en que él llegaba diferente, con el olor a pulque en el aliento, con los ojos más duros, con las manos más pesadas. Al principio eran solo palabras cortantes, comentarios sobre la comida, sobre mi forma de vestir, sobre cosas que yo hacía mal sin darme cuenta. «Pareces india del mercado con ese vestido», me decía. «Oh,
La comida está muy salada. ¿No sabes cocinar como Dios manda? Yo me disculpaba. Prometía hacerlo mejor la próxima vez. Pensaba que era normal, que así eran los matrimonios. Mi madre nunca me había explicado mucho sobre la vida de casada. Solo me había dicho que el hombre era la cabeza de la familia y que yo debía obedecerlo en todo. Una noche de noviembre, recuerdo que hacía mucho frío y el viento silbaba entre las rendijas de la casa. Aurelio llegó más tarde de lo normal. Yo había mantenido la cena caliente, esperándolo, pero cuando finalmente apareció, traía una mirada que nunca le había visto antes, una mirada que me dio miedo. Se sentó a la mesa sin saludarme, sin lavarse las manos como siempre hacía. Empezó a comer en silencio, pero yo notaba que masticaba con furia, como si estuviera enojado con la comida misma. El único sonido en la cocina era el de sus dientes triturando y el viento que golpeaba la puerta. De repente, empujó el plato y me miró fijamente. «Esta comida está fría», me dijo. «Y tú ahí parada como pendeja, viendo cómo como comida fría». Yo me acerqué rápidamente a tomar el plato. «Te la caliento ahorita mismo, Aurelio». No me di cuenta de que, pero antes de que pudiera terminar la frase, él tomó el plato y lo aventó al suelo. Los frijoles se esparcieron por toda la cocina, mezclándose con los pedazos de barro roto. El ruido me asustó tanto que pegué un brinco. «Recógelo», me ordenó. «Y la próxima vez que me sirvas comida fría, vas a comer en el suelo como los perros». Me arrodillé temblando a recoger los pedazos, sintiendo cómo las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Pero esa no fue la parte que más me dolió. Lo que realmente me partió el corazón fue darme cuenta de que, mientras yo limpiaba su desastre, él estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña pero clara, como si hubiera disfrutado verme así, humillada, en el suelo. Esa noche, acostada a su lado mientras él roncaba, me quedé despierta hasta muy tarde mirando las vigas del techo. Por primera vez desde que había llegado al rancho, sentí un miedo que no sabía nombrar. Un miedo que se me instaló en el pecho y que, sin saberlo entonces, se quedaría conmigo durante los próximos años de mi vida. Los días siguientes a esa noche fueron extraños, como si hubiera una tensión invisible flotando en el aire de la casa. Aurelio actuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía olvidar esa sonrisa que había visto en su cara mientras yo recogía los pedazos del plato roto. Me levantaba más temprano que antes, a las 4 de la mañana, para asegurarme de que todo estuviera perfecto cuando él despertara. El frío de noviembre se metía por todas las rendijas de la casa de adobe, y mis manos se agrietaban mientras molía el nixtamal en el metate. El sonido repetitivo de la piedra contra el maíz se había vuelto mi manera de calmarme, como una oración sin palabras. Trituraba los granos hasta convertirlos en masa suave y homogénea, mientras afuera todavía estaba oscuro y los gallos empezaban sus primeros cantos. Aurelio desayunaba observándome con más atención que antes. Yo sentía su mirada clavada en mis movimientos mientras le servía los frijoles, mientras le pasaba las tortillas calientes, mientras le llenaba la taza de café. Era como si estuviera esperando que cometiera algún error, que le diera una razón para volver a enojarse. «Los huevos están muy cocidos», me dijo una mañana, aunque yo los había hecho exactamente igual que siempre. «¿No sabes hacer ni los huevos como Dios manda?» «Lo siento, Aurelio. Mañana los hago más suavecitos», le respondí. Tratando de mantener la voz tranquila, él me miró por un momento largo, como si estuviera decidiendo algo. Luego asintió y siguió desayunando. Pero yo había notado algo nuevo en esa mirada. Una especie de satisfacción cuando yo me disculpaba, cuando yo bajaba la cabeza. Las semanas pasaron y el patrón se fue estableciendo. Siempre había algo mal. La comida muy salada o muy desabrida. La casa no lo suficientemente limpia. Mi vestido muy arrugado o muy provocativo. Él encontraba defectos en todo lo que yo hacía, y yo me había acostumbrado a pedir perdón varias veces al día. «Pareces burra, Esperanza», me decía cuando yo tardaba en entender alguna instrucción.
Mi mamá tenía razón cuando me dijo que las mujeres de rancho no saben más que parir y hacer tortillas. Esas palabras se me clavaban como espinas, pero yo trataba de convencerme de que él tenía razón, de que yo necesitaba mejorar para ser la esposa que él merecía. Empecé a estudiar mis propios movimientos, a anticipar lo que podría molestarlo, a caminar de puntitas por mi propia casa. Fue en diciembre cuando empezó a compararme con los animales. Al principio parecían comentarios sin importancia, dichos, casi como bromas, pero había algo en su tono que me hacía sentir incómoda. «Mira nada más cómo comes», me dijo una tarde mientras yo mordía una tortilla con frijoles. «Pareces cochina en el chiquero». O cuando yo me reía de algo que habían dicho en el radio. «Ese ruido que haces parece ladrido de perra». Las señoras decentes no se ríen así. Cada comparación era como una pequeña humillación que se me quedaba grabada. Empecé a comer más despacio, a reírme menos, a moverme con más cuidado. Pero por más que tratara de mejorar, siempre había algo nuevo que estaba mal. Una tarde, de mediados de diciembre, mientras yo barría el patio, llegó Celestino, el hermano menor de Aurelio. Era un hombre más suave, más callado, que siempre me saludaba con respeto. Venía a pedirle prestado a su hermano un caballo para ir al pueblo. «¿Cómo está, cuñada?», me preguntó con una sonrisa genuina. «Se ve usted más flaca. ¿No será que mi hermano no la deja descansar?». Era una broma inocente, pero Aurelio, que había salido de la casa al escuchar voces, no se rió. «Esperanza está perfecta como está», dijo con una voz que yo ya había aprendido a reconocer como peligrosa. «Y no necesita que nadie se preocupe por ella más que su marido». Celestino notó la tensión inmediatamente. «Claro, hermano. Solo preguntaba por cortesía». Esa noche, después de que Celestino se fue, Aurelio me habló con una calma que me daba más miedo que sus gritos. «No me gusta que andes de coqueta con mi hermano», me dijo mientras se servía un vaso de pulque. Pero Aurelio, yo no hice nada. Solo le contesté el saludo. «Te vi cómo le sonreíste, como si fueras una cualquiera del pueblo buscando hombre». Las palabras me dolieron tanto que se me salieron las lágrimas. «Aurelio, por favor. Celestino es tu hermano. Yo jamás». «Cállate», me interrumpió. «No quiero oír tus excusas, y la próxima vez que venga mi hermano, tú te quedas adentro de la casa. Las mujeres decentes no andan de parlanchinas con los hombres». Me quedé en silencio, sintiendo cómo algo dentro de mí se encogía un poco más. Era como si cada día fuera perdiendo pedacitos de la persona que había sido antes, como si Aurelio fuera borrándome de a poquito. El trabajo en el rancho se había vuelto mi refugio. En las mañanas, después de que él se iba, yo podía respirar un poco mejor. Cuidaba a las gallinas, que ya me conocían y venían corriendo cuando me veían llegar con el maíz. Ordeñaba a Bonita, la cabra, que me dejaba acariciar su cabeza peluda mientras llenaba el balde con su leche tibia y espumosa. Pero lo que más me tranquilizaba era trabajar en el huerto. Con las manos en la tierra, sintiendo el olor húmedo de la composta y el calor del sol en la espalda, podía fingir por un momento que era libre. Hablaba con las plantas como si fueran mis amigas. Les contaba cosas que no le podía contar a nadie más. «Miren nada más cómo van creciendo estos chilitos», les decía a los pequeños brotes verdes. «Van a estar hermosos para cuando llegue la primavera». Era tonto, lo sabía, pero esas conversaciones unilaterales me hacían sentir menos sola. Las plantas no me juzgaban, no me encontraban defectos, no me comparaban con animales. Una mañana de enero, mientras regaba los quelites, escuché que alguien me llamaba desde la cerca. Era doña Juventina, la partera, que venía caminando por el sendero que llevaba al pueblo. «Buenos días, Esperanza», me gritó. «¿Cómo ha estado?». Yo miré hacia la casa para asegurarme de que Aurelio no hubiera regresado, y me acerqué a la cerca. «Bien, doña Juventina. ¿Cómo está usted?». La mujer me miró con esos ojos negros tan penetrantes que tenía. «Mija, te veo muy flaca. ¿Has estado comiendo bien?». «Sí, señora. Solo que he estado trabajando mucho». Ella siguió observándome,
como si pudiera ver a través de mi mentira. ¿Y tu marido? ¿Cómo te trata? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso nunca. Bien, señora, Aurelio es un buen hombre. Doña Juventina asintió lentamente, pero no parecía convencida. ¿Sabes qué, mija? Si alguna vez necesitas hablar con alguien, o si necesitas alguna hierba para los nervios, o para dormir mejor, tú vienes a buscarme. ¿Me oyes? Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba. Era la primera vez en meses que alguien me ofrecía ayuda, que alguien parecía preocuparse genuinamente por mí. Gracias, doña Juventina. Pero yo estoy bien, de verdad. Ella me sonrió con tristeza. Todas las mujeres decimos que estamos bien, mija, pero a veces necesitamos que alguien nos recuerde que merecemos estar bien de verdad. Se despidió y siguió su camino, pero sus palabras se me quedaron dando vueltas en la cabeza todo el día. ¿Merecía estar bien de verdad? ¿Cómo se suponía que era eso? Esa tarde, cuando Aurelio regresó del trabajo, llegó con una botella de tequila bajo el brazo. Se había encontrado con unos conocidos en el pueblo y habían estado bebiendo para celebrar no sé qué cosa. Llegó hablando más fuerte de lo normal, con los ojos vidriosos y una sonrisa que no me gustó nada. ¡Esperanza!, me gritó desde el patio. ¡Ven acá! Salí de la cocina secándome las manos en el delantal. ¿Qué necesitas, Aurelio? Ven acá, te digo. Su voz tenía un tono que no había escuchado antes, más grave, más amenazante. Me acerqué despacio, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Él me agarró del brazo, no tan fuerte como para lastimarme, pero sí lo suficiente como para que yo supiera que no podía irme. ¿Sabes lo que me dijeron hoy en el pueblo?, me preguntó, acercando su cara a la mía. El olor a tequila me mareó. No, Aurelio. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que mi mujer anda muy parlanchina con la vieja Juventina, que las vieron platicando muy quitadas de la pena en la cerca. Se me secó la boca. Solo me saludó Aurelio. Nada más. ¿Nada más? Se rió, pero no era una risa alegre. ¿Y de qué platicaron? De nada importante. Solo me preguntó cómo estaba. ¿Y qué le dijiste? Que estaba bien. Que tú eres un buen marido. Me soltó el brazo de repente, como si mi piel lo hubiera quemado. Más te vale que sea cierto, Esperanza. Porque las mujeres que andan de chismosas con las viejas del pueblo terminan mal. ¿Me entiendes? Asentí rápidamente, aunque no estaba segura de entender qué había hecho mal exactamente. Ahora ve a calentar la comida. Y no quiero verte hablando con nadie más. Tu lugar está aquí, en esta casa, cuidando a tu marido. No andes de metiche por ahí. Esa noche, mientras él dormía la borrachera, yo me quedé despierta pensando en las palabras de doña Juventina. Merecemos estar bien de verdad, había dicho. Pero mientras escuchaba los ronquidos de Aurelio y sentía el peso de su cuerpo ocupando más de la mitad de la cama, me preguntaba si yo realmente merecía algo mejor que esto. Afuera, el viento de enero hacía crujir las ramas de los mezquites, y a lo lejos se oía el aullido de algún coyote perdido en la sierra. Era un sonido triste y solitario que me recordaba exactamente cómo me sentía yo, perdida en un lugar del que no sabía cómo salir. Pero lo que no sabía esa noche era que las cosas iban a empeorar mucho antes de que yo encontrara el valor para buscar una salida. El miedo que había empezado como una semillita pequeña en mi pecho estaba creciendo, alimentándose de cada palabra dura, de cada mirada de desprecio, de cada día que pasaba sintiéndome más pequeña en mi propia casa. Febrero llegó con un calor seco que rajaba la tierra y hacía que las hojas de los nopales se pusieran correosas como cuero viejo. Yo había aprendido a moverme por la casa como un fantasma, tratando de no hacer ruido, de no llamar la atención, de no darle a Aurelio ninguna razón para molestarse conmigo. Pero él siempre encontraba razones. ¿Por qué caminas así como perro apaleado?, me preguntó una mañana mientras desayunaba. Pareces animal asustado. Yo no sabía qué responder. Si caminaba normal, decía que hacía mucho ruido. Si caminaba despacio,
Decía que parecía animal asustado. No había forma de hacer las cosas bien. Fue esa misma semana cuando pasó por primera vez. Aurelio había llegado más tarde que de mi costumbre, con olor a pulque y con esa mirada que ya me daba escalofríos. Yo estaba terminando de lavar los trastes cuando él entró a la cocina. La comida estaba horrible hoy, me dijo sin preámbulos. Parecía comida para cochinos. Lo siento, Aurelio. Mañana la hago mejor. No, me dijo, acercándose más. Creo que tú no entiendes cuál es tu lugar en esta casa. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, me agarró del brazo y me jaló hacia afuera. La noche estaba fresca y el olor del corral me llegó inmediatamente, una mezcla de estiércol, paja húmeda y el aliento caliente de los animales. «Aurelio, ¿qué haces? ¿A dónde me llevas?» Pero él no me contestó. Me arrastró hasta el corral de los cochinos, donde 3 marranos grandes se revolvían en el lodo. El olor era tan fuerte que se me revolvió el estómago. «Aquí», me dijo, empujándome hacia la cerca. «Aquí es donde deberías estar, con los otros animales». No entendí lo que quería decir hasta que abrió la puerta del corral. «¡Entra!», me ordenó. «¿Qué? Aurelio, no entiendo». «Que entres al corral. Si vas a comportarte como cochina, entonces vive como cochina». El corazón se me salía del pecho. «Aurelio, por favor, no hice nada malo, solo... que entres», me gritó, y su voz resonó por todo el rancho. No tenía opción. Con las piernas temblando, entré al corral. El lodo se me pegó inmediatamente a los guaraches, y uno de los cochinos se acercó a olerme, resoplando con curiosidad. El olor era insoportable, pero lo que más me dolía era la humillación. «Así está mejor», dijo Aurelio desde afuera, cerrando la puerta con pestillo. «Ahora sí estás donde debes estar». Me quedé ahí parada, sin entender qué había pasado, sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en toda mi vida. Los cochinos me rodearon, empujándome con sus hocicos, tratando de ver si yo tenía comida. Uno de ellos se restregó contra mis piernas, dejándome toda embarrada de lodo y quién sabe qué más. «Por favor, Aurelio», le supliqué. «Ya entendí, ya aprendí la lección». Él se quedó ahí parado unos minutos más, viendo cómo los animales me empujaban de un lado a otro. Luego se rió, una risa fría que nunca se me va a olvidar. «Mañana te portas bien, y te dejo salir», me dijo. «Pero por hoy te quedas aquí a pensar en lo que hiciste mal». Se fue hacia la casa, y yo me quedé sola en el corral con los cochinos. La luna estaba llena, y alumbraba todo el rancho con una luz plateada que en cualquier otra circunstancia hubiera sido hermosa. Pero esa noche, esa luz solo hacía que todo se viera más irreal, más horrible. Me senté en una esquina del corral, tratando de alejarme de los animales, pero ellos seguían acercándose. No me hacían daño, pero su presencia me recordaba constantemente dónde estaba, lo que había pasado. El olor se me metía en la ropa, en el pelo, en la piel. Sabía que aunque me bañara, iba a sentir ese olor durante días. No pude dormir. Me quedé ahí sentada hasta que empezó a amanecer, escuchando los ruidos de la noche, el viento en los mezquites, el aullido lejano de los coyotes, los ronquidos de los cochinos. Cuando el gallo cantó por primera vez, escuché los pasos de Aurelio acercándose. «¿Ya aprendiste?», me preguntó desde afuera del corral. «Sí, Aurelio, ya aprendí». Abrió la puerta y yo salí corriendo hacia la casa. Me bañé con el agua, fría del pozo, restregándome la piel hasta que me dolió, pero el olor parecía haberse pegado a mí de una manera que iba más allá de lo físico. Esa mañana hice el desayuno en silencio. Aurelio comió como si nada hubiera pasado, incluso silbaba mientras masticaba los frijoles. Yo no pude comer nada, se me había cerrado la garganta. «¿Ves qué fácil es ser una buena esposa cuando quieres?», me dijo antes de irse al trabajo. «Espero que no se te olvide la lección». Después de que se fue,
Me quedé sentada en la cocina llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. No sabía con quién hablar, a quién contarle lo que había pasado. ¿Quién me iba a creer? ¿Quién iba a entender que mi propio marido me había metido con los cochinos como si yo fuera uno de ellos? Pensé en mi mamá, pero sabía lo que me iba a decir. Algo habrás hecho para molestarlo. Los hombres no se enojan sin razón. Pensé en el padre Eustaquio, pero él siempre predicaba que la mujer debía obedecer al marido en todo. Me quedé sola con mi vergüenza y mi miedo. Los siguientes días, Aurelio actuó como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Ahora sabía de lo que era capaz, sabía hasta dónde podía llegar su crueldad. Y lo peor de todo era que parecía haber disfrutado viéndome ahí, humillada, reducida a algo menos que humana. 2 semanas después, volvió a pasar, esta vez porque, según él, había tardado mucho en el pozo sacando agua. «Te gusta hacerte la importante, ¿verdad?», me dijo. «Crees que porque te casaste conmigo ya eres alguien. Y otra vez el corral, otra vez la humillación, otra vez la noche entera respirando el olor de los animales, sintiendo cómo se me pegaba a la piel y al alma. La tercera vez fue porque una gallina se había metido a la casa y había ensuciado el piso de la sala. Si no puedes cuidar ni a las gallinas, mejor vete con ellas», me dijo. Pero esa vez no me llevó al corral de los cochinos. Me llevó al gallinero, donde las aves picotearon mis pies descalzos y me llenaron de plumas y polvo. El olor era diferente, menos fuerte que el de los cochinos, pero la humillación era la misma. Se estaba volviendo una rutina horrible. Cualquier cosa que él considerara que estaba mal, se convertía en una excusa para mandarme con los animales. «Para que aprendas dónde está tu lugar», me decía siempre. Y yo empecé a creerle. Empecé a pensar que tal vez tenía razón, que yo no valía más que los animales del rancho. Me miraba en el pequeño espejo de la cómoda y veía a una mujer, que cada día se parecía más a los animales asustados que cuidaba. Fue en marzo cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Me había retrasado el periodo, y por las mañanas sentía náuseas que me duraban hasta el mediodía. Al principio pensé que era por los nervios, por el estrés de vivir siempre con miedo. Pero cuando los síntomas se hicieron más fuertes, supe la verdad. La noticia me llenó de una mezcla extraña de alegría y terror. Alegría porque siempre había querido ser madre, porque pensé que tal vez un bebé podría cambiar las cosas entre Aurelio y yo. Terror porque no sabía cómo iba a proteger a una criatura en esa casa, con ese hombre. Se lo dije una noche después de la cena, cuando él estaba sentado en su silla fumando su cigarro. «Aurelio, tengo que contarte algo». «¿Qué?» «Creo que estoy esperando bebé». Se quedó callado por un momento tan largo que pensé que no me había escuchado. Luego se volteó a verme con una expresión que no pude descifrar. «¿Estás segura?» «Bastante segura. Tengo todos los síntomas». Se levantó y caminó hacia mí. Por un momento pensé que me iba a abrazar, que me iba a decir algo tierno. Pero en lugar de eso, me puso una mano en el vientre, todavía plano, y me miró a los ojos. «Más te vale que sea varón», me dijo, «y más te vale que no salga débil como la madre». Sus palabras me dolieron, pero traté de no demostrarlo. «Va a ser un bebé hermoso y sano, ya vas a ver». «Eso espero, porque si me sales con una hija inútil, o con un hijo marica, te van a sobrar razones para seguir yendo con los animales». Esa noche, acostada en la cama, puse mi mano sobre el vientre donde crecía mi bebé y le hablé en susurros. «No te preocupes, pequeñito. Mamá te va a proteger. No importa lo que pase, mamá te va a cuidar». Pero mientras hacía esa promesa, una parte de mí se preguntaba cómo iba a proteger a mi hijo cuando ni siquiera podía protegerme a mí misma. El miedo que había empezado como una semillita en mi pecho, ahora era un árbol grande y frondoso, que ocupaba casi todo el espacio donde antes había estado mi corazón. El embarazo no detuvo las humillaciones. De hecho, parecía darle a Aurelio más excusas para castigarme. «Estás más lenta que antes», me decía.
Pareces vaca preñada arrastrando la panza. Y cuando el cansancio me ganaba y yo cometía algún error pequeño, ahí estaba él para recordarme que mi lugar seguía siendo con los animales. Una noche de abril, cuando ya se me empezaba a notar la panza, Celestino vino de visita. Traía noticias del pueblo y quería quedarse a cenar. Yo preparé lo mejor que pude: guisado de res con verdolagas, arroz rojo, tortillas recién hechas. Durante la cena, Celestino me preguntó por el embarazo. ¿Cómo se siente, cuñada? ¿Ya saben si va a ser niño o niña? Todavía es muy pronto para saberlo, le contesté, sonriendo por primera vez en semanas. Pero me siento bien. Se ve contenta, le dijo Celestino a su hermano. El embarazo le sienta bien. Aurelio no contestó, pero yo vi cómo se le tensó la mandíbula. Después de la cena, mientras yo lavaba los trastes, escuché que los hermanos hablaban afuera. No podía entender las palabras, pero el tono de Aurelio sonaba tenso, molesto. Celestino parecía tratar de calmarlo. Cuando Celestino se fue, Aurelio entró a la cocina con una expresión que me heló la sangre. ¿Te gustó hacer el espectáculo para mi hermano?, me preguntó. ¿Cuál espectáculo? Solo cené con ustedes. Te vi cómo le sonreías. Como si fueras una mujer decente en lugar de lo que realmente eres. Aurelio, por favor. Solo estaba siendo amable con tu hermano. Amable, repitió, como si la palabra le diera asco. ¿Sabes qué me dijo? Que me felicitaba por tener una esposa tan dulce y bonita. Me quedé callada, sintiendo cómo el peligro se acumulaba en el aire como nubes de tormenta. Pero yo sé la verdad, ¿no es cierto, Esperanza? Yo sé que por dentro sigue siendo la misma cochina que necesita que le recuerden su lugar. Me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta. Aurelio, no. Estoy embarazada. El bebé va a aprender desde temprano qué clase de madre tiene. Esa noche me llevó al corral de las cabras. Estaba embarazada de 4 meses, y el olor de los animales me provocó náuseas tan fuertes que vomité en un rincón del corral. Las cabras se acercaron curiosas, oliendo mi vestido, empujándome suavemente con sus cabezas. Me quedé ahí toda la noche, con la mano en el vientre, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Y fue esa noche cuando tomé una decisión que cambiaría todo. No importaba lo que me costara, iba a encontrar una manera de salir de ahí. Tal vez no podía salvarme a mí misma, pero sí iba a salvar a mi bebé. La decisión de escapar era más fácil de tomar que de llevar a cabo. ¿A dónde podía ir una mujer embarazada, sin dinero, sin familia que me apoyara? Mi papá había muerto el año anterior, y mi mamá vivía con mi hermano mayor, que siempre había admirado a Aurelio. Es un hombre trabajador, decía. Esperanza tuvo suerte de encontrar un marido así. Los meses siguientes del embarazo fueron los más difíciles de mi vida. Mi vientre crecía, pero también crecía la crueldad de Aurelio. Era como si mi estado le diera más poder sobre mí, como si supiera que ahora era completamente imposible que me fuera. ¿A dónde vas a ir con esa panza?, me decía cuando me veía llorar. ¿Quién va a querer a una mujer preñada que ni siquiera sabe comportarse como persona decente? Las noches en los corrales se volvieron más frecuentes. Cualquier excusa era buena. Que había quemado las tortillas, que había tardado mucho en hacer la limpieza, que había mirado a algún vecino cuando pasaba por el camino. Siempre había una razón para recordarme que yo no era mejor que los animales. Una madrugada de junio, cuando estaba embarazada de 6 meses, me despertaron unos dolores fuertes en el vientre. Al principio pensé que eran las patadas del bebé, que cada vez eran más fuertes, pero el dolor era diferente, como calambres que me atravesaban de lado a lado. Me levanté despacio, tratando de no despertar a Aurelio, y fui a la cocina a hacerme un té de manzanilla, pero el dolor se hizo más fuerte, y de repente sentí algo húmedo corriendo por mis piernas. Cuando me toqué, mis dedos se llenaron de sangre. ¡Aurelio!, grité, olvidándome de todo excepto del miedo por mi bebé.
¡Aurelio, ayúdame! Él se levantó de mal humor, protestando. ¿Ahora qué quieres? ¿No puedes ni dejarme dormir? Cuando llegó a la cocina y vio la sangre en mi vestido, su expresión cambió. ¿Qué te pasa? No sé. Me duele mucho y estoy sangrando. Creo que algo está mal con el bebé. Por primera vez en meses, vi algo parecido a la preocupación en sus ojos. No por mí, estoy segura, sino por su hijo. Vístete. Vamos a buscar a doña Juventina. El camino hasta la casa de la partera me pareció eterno. Cada paso me dolía, y sentía como si algo adentro de mí se estuviera desgarrando. Aurelio me sostenía del brazo, pero no con cariño, sino como quien agarra algo que no se puede romper porque vale dinero. Doña Juventina nos abrió la puerta en camisón, con una vela en la mano. Cuando vio mi estado, inmediatamente nos hizo pasar. «Acuéstala en la cama de ahí», le ordenó a Aurelio, señalando un cuarto pequeño donde atendía a las mujeres que daban a luz. Me examinó con cuidado, con esas manos expertas que habían ayudado a nacer a medio pueblo. Su cara no revelaba nada, pero yo podía ver en sus ojos que estaba preocupada. «El bebé está bien», me dijo finalmente. «Pero tú estás muy débil, muy cansada. ¿Has estado comiendo bien?» Miré hacia donde estaba Aurelio, parado en la puerta. «Sí, señora, como lo mismo que siempre». Ella siguió mi mirada y entendió inmediatamente que no podía hablar con libertad. «Aurelio, ¿puedes ir a traerme unas hierbas de mi huerto? Necesito ruda y hierbabuena para hacerle un té». Cuando él salió, doña Juventina se acercó más a mí. «Dime la verdad, mija. ¿Cómo te está tratando?» Las palabras se me salieron como agua de una presa rota. Le conté todo. Las noches en 1900, los corrales, las humillaciones, el miedo constante, la manera en que Aurelio me hacía sentir como si yo fuera menos que humana. Doña Juventina me escuchó en silencio, con los labios apretados y las manos cerradas en puños. Cuando terminé, me acarició la cabeza como si fuera su propia hija. «Ese hombre está enfermo de la cabeza», me dijo. «Y tú no tienes por qué aguantar eso. Ninguna mujer tiene que aguantar eso». «Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo a dónde ir, no tengo dinero». «Tengo una prima en Guadalajara que ayuda a mujeres como tú, mujeres que necesitan empezar de nuevo. Cuando nazca el bebé, si tú quieres, yo puedo ayudarte a llegar hasta allá». Antes de que pudiera responder, regresó Aurelio con las hierbas. Doña Juventina preparó el té en silencio, pero antes de dármelo, me susurró al oído. «Piénsalo, mija. La vida puede ser diferente». Esa noche, de regreso en casa, me acosté sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Era pequeña, frágil como una llama de vela en el viento, pero estaba ahí. Había alguien dispuesta a ayudarme. Había una salida. Pero Aurelio parecía haber percibido algo durante la visita a doña Juventina. Los siguientes días me vigiló más de cerca. Me preguntaba sobre cada conversación que había tenido con la partera. «¿De qué hablaron cuando salí por las hierbas?», me preguntó una noche. «De nada importante. Solo me preguntó cómo me sentía. ¿Nada más?». «Nada más». Pero yo notaba que él no me creía, y tenía razón en sospechar. En julio, cuando ya estaba en mi 7º mes, Celestino vino a visitarnos con noticias terribles. Había tenido un accidente trabajando en la construcción de una casa en el pueblo. Una viga le había caído encima y lo habían llevado al hospital más grave. «Los doctores dicen que no va a salir de esta», le contó a Aurelio con los ojos llenos de lágrimas. «Quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte». Fuimos al hospital esa misma tarde. Ver a Celestino en esa cama, conectado a tubos y máquinas, me partió el corazón. Era el único hombre en la familia de Aurelio que siempre me había tratado con respeto, que había intentado defenderme aunque fuera de manera sutil. «Hermano», le dijo Celestino a Aurelio cuando llegamos a su lado. «Necesito hablar contigo. A solas». Aurelio me hizo señas de que saliera del cuarto. Yo me quedé afuera, en el pasillo, escuchando el murmullo de voces sin poder entender las palabras.
pero por la ventana pequeña de la puerta pude ver que Celestino le hablaba con intensidad, señalándome varias veces. Cuando terminaron de hablar, Aurelio salió del cuarto con una cara que me asustó. Era una mezcla de furia y algo más que no pude identificar. ¿Qué te dijo?, le pregunté en el camino de regreso. Cosas de hombres. No es asunto tuyo. Pero yo sabía que sí era asunto mío. Celestino había visto algo, había entendido algo, y se lo había contado a su hermano antes de morir, porque 2 días después nos llegó la noticia de que había fallecido durante la noche. En el funeral, Aurelio estaba más callado que de costumbre. Durante toda la misa, sentí su mirada clavada en mí, como si estuviera evaluando algo, como si estuviera tomando una decisión importante. Esa noche, después de regresar del cementerio, me habló con una calma que me daba más miedo que sus gritos. Mi hermano me dijo algo interesante antes de morirse, comenzó, sirviéndose un vaso de tequila. ¿Qué te dijo? Me dijo que él creía que tú no eras feliz conmigo, que había notado cosas, marcas en tus brazos, la manera en que te comportabas. Cuando él venía de visita. Se me secó la boca. Yo nunca le dije nada, Aurelio, te lo juro. Lo sé. Pero él no era tonto. Y me hizo pensar en algo. Si mi propio hermano podía darse cuenta de cómo son las cosas aquí, otros también pueden darse cuenta. Se acercó a mí y instintivamente me llevé las manos al vientre para proteger al bebé. Y eso me molesta, Esperanza. Me molesta mucho, porque significa que tú no has aprendido a disimular lo suficientemente bien. Significa que todavía andas por ahí haciéndome quedar mal. Aurelio, yo nunca... Cállate. Celestino también me dijo otra cosa. Me dijo que había escuchado rumores en el pueblo. Rumores de que andas muy amiguita de la vieja Juventina. De que han estado platicando mucho últimamente. El corazón se me salía del pecho. Solo hemos hablado sobre el embarazo, sobre el parto. ¿Estás segura? ¿No le has contado cosas de nuestra vida privada? No, Aurelio. Te lo juro por este bebé que llevo adentro. Me miró por un momento largo, como si estuviera tratando de leer mi alma. Luego asintió. Está bien. Te creo. Pero ¿sabes qué, Esperanza? Creo que es hora de que las cosas cambien por aquí. Creo que he sido demasiado blando contigo, y por eso mi hermano pudo darse cuenta de cosas que no debería haber visto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que a partir de ahora, las cosas van a ser diferentes, más estrictas, para que aprendas de una vez por todas cuál es tu lugar, y para que nadie más se dé cuenta de nada. Esa noche no me mandó al corral, pero mientras estaba acostada a su lado, escuchando su respiración, supe que había comenzado algo peor. La muerte de Celestino no solo me había quitado al único aliado que tenía en esa familia, también le había dado a Aurelio una nueva determinación, una nueva crueldad. Durante los siguientes días, establece nuevas reglas. Ya no podía salir de la casa para nada. Él se encargaba de ir al pueblo por lo que necesitáramos. Ya no podía hablar con ningún vecino que pasara por el camino. Ya no podía ni siquiera salir al patio cuando él no estuviera en casa. Es por tu propio bien, me decía. Para que no andes de chismosa por ahí, metiendo ideas raras en la cabeza. Pero yo sabía la verdad. Era para aislarme completamente. Para asegurarse de que cuando él decidiera hacer algo peor conmigo, no hubiera nadie que pudiera ayudarme o que pudiera ser testigo. Y efectivamente, algo peor estaba por venir. Yo podía sentirlo en la manera en que me miraba, en la manera en que hablaba de mí como si ya estuviera planeando mi futuro. Un futuro que, según pude entender por comentarios que hacía, no incluía que yo siguiera viva mucho tiempo después del parto. Cuando nazca el bebé, me dijo una noche, ya no vas a poder andar de caprichosa, ya no vas a poder hacerte la víctima. Porque tu único trabajo va a ser cuidar a mi hijo, y si no lo haces bien... No terminó la frase, pero no hacía falta. Yo ya había entendido el mensaje. Agosto llegó con lluvias torrenciales que convertían
los caminos en ríos de lodo, y hacían que el techo de tejas goteara en varios lugares de la casa. Yo estaba en mi 8º mes de embarazo, moviéndome con dificultad, sintiendo el peso del bebé como una piedra en mi vientre. Pero lo que más pesaba era el miedo constante de lo que iba a pasar después del parto. Aurelio había empezado a hablar del bebé como si yo no fuera a estar ahí para criarlo. Cuando el niño crezca, le voy a enseñar a trabajar la tierra, decía. Le voy a enseñar a ser un hombre de verdad, no como su madre que no sirve para nada. Nunca decía, cuando tú le enseñes, o cuando nosotros le enseñemos. Siempre era cuando yo. Una noche, mientras lavaba los trastes después de la cena, se me resbaló un plato y se quebró contra el piso de tierra. El ruido resonó por toda la cocina como un disparo. Aurelio, que estaba tomando su tequila en 1900 la sala, apareció inmediatamente en la puerta. ¿Qué fue eso? Se me cayó un plato. Lo siento, fue un accidente. Me miró con esa frialdad que ya conocía tan bien. ¿Un accidente? ¿O es que ya ni siquiera puedes sostener un plato como persona normal? Aurelio, por favor. Tengo las manos hinchadas por el embarazo. Se me resbaló. Siempre tienes excusas, ¿verdad? Se acercó a mí, y instintivamente di un paso hacia atrás. Primero eran los nervios, luego el cansancio, ahora el embarazo. Siempre algo que justifique que seas una inútil. No soy una inútil. Solo, sí lo eres, me interrumpió. ¿Y sabes qué, Esperanza? Estoy cansado de tus excusas. Estoy cansado de fingir que eres una esposa normal, cuando los dos sabemos que no eres más que un animal que aprendió a caminar en 2 patas. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe, pero lo que vino después fue peor. Creo que es hora de que vuelvas a recordar cuál es tu lugar verdadero, y esta vez no van a ser solo unas horas. Me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta. La lluvia caía a cántaros, empapando todo a nuestro paso. El lodo se me pegaba a los pies descalzos, y el peso del bebé hacía que cada paso fuera una tortura. Pero esta vez no me llevó a ningún corral. Me llevó directamente al bebedero de los caballos, un tanque grande de agua que estaba lleno por la lluvia. El agua estaba turbia, con hojas y ramas flotando en la superficie. ¿Sabes qué me dijo mi hermano antes de morirse? Me dijo, sosteniendo mi brazo con tanta fuerza que sabía que me iba a dejar marcas. Me dijo que yo era demasiado bueno contigo, que había mujeres que necesitaban mano más dura para aprender. Aurelio, por favor. Está lloviendo. Hace frío. ¿El bebé? ¿El bebé? Se rió de una manera que me heló la sangre. ¿Tú crees que ese bebé va a querer una madre como tú? ¿Una madre que no vale ni lo que vale un animal? Antes de que pudiera responder, me empujó hacia el bebedero. Perdí el equilibrio por el peso del vientre y caí de rodillas en el lodo. «Levántate», me ordenó. Me costó trabajo levantarme. El embarazo me tenía torpe, y el lodo resbaloso hacía todo más difícil. Cuando finalmente logré ponerme de pie, él estaba parado justo detrás de mí. ¿Sabes qué pasa con los animales que no aprenden? Me susurró al oído. Los tienen que sacrificar. Y entonces pasó algo que jamás se me va a olvidar. Me puso las manos en los hombros y me empujó hacia adelante, metiendo mi cabeza en el agua del bebedero. El agua estaba helada y sabía a tierra y a algas. Entré en pánico inmediatamente, tratando de sacar la cabeza, pero él me tenía agarrada fuerte. No podía respirar, no podía gritar. Solo podía sentir cómo el agua se me metía por la nariz y por la boca. Después de lo que me pareció una eternidad, me soltó. Salí del agua tosiendo y escupiendo, jadeando por aire. El miedo que sentí en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era miedo de ser humillada o lastimada. Era miedo de morir. ¿Ya entendiste?, me preguntó, como si no hubiera pasado nada extraordinario. No pude responder. Seguía tosiendo agua y tratando de recuperar la respiración. Te hice una pregunta. Sí, logré decir entre toses. Sí, ya entendí. Bien.
porque la próxima vez no te voy a sacar tan rápido. Me dejó ahí, empapada, temblando, con el sabor a agua sucia en la boca. Cuando finalmente pude caminar, regresé a la casa y me cambié de ropa. Pero el miedo se había instalado en mi cuerpo de una manera permanente. Ahora sabía que Aurelio era capaz de matarme. Y por la manera en que había hablado, sabía que estaba planeando hacerlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada escuchando su respiración, preguntándome si iba a despertar al día siguiente. Cada vez que él se movía en la cama, yo me tensaba, esperando que fuera el momento final. Pero desperté. Y los siguientes días pasaron como si nada hubiera ocurrido. Aurelio actuaba normal, incluso amable a veces, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Había cruzado una línea de la que no había regreso. Fue 3 días después cuando apareció doña Juventina en la puerta de la casa. Dijo que venía a revisar cómo estaba yo, que se acercaba mi fecha de parto y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Aurelio no tuvo más remedio que dejarla pasar, pero se quedó en la cocina mientras ella me examinaba, escuchando cada palabra que decíamos. «¿Cómo te sientes, mija?», me preguntó doña Juventina, poniendo sus manos expertas en mi vientre. «Bien, señora. Un poco cansada, pero bien». Ella siguió examinándome, pero yo podía ver en sus ojos que notaba algo. Tal vez las marcas en mis brazos donde Aurelio me había agarrado. Tal vez la manera en que yo no podía dejar de temblar. «El bebé está bien», anunció finalmente. «Pero creo que va a nacer antes de lo que pensábamos. Tal vez en 1 semana o 2. ¿Tan pronto?», preguntó Aurelio desde la cocina. «A veces pasa con las primerizas. El cuerpo se prepara más rápido cuando hay estrés». La palabra estrés quedó flotando en el aire como una acusación silenciosa. Cuando doña Juventina terminó de examinarme, se dirigió hacia la cocina para hablar con Aurelio. Yo la seguí, pero mantuve distancia. «Don Aurelio», le dijo, «cuando llegue el momento del parto, va a necesitar que alguien venga a ayudarme. El parto puede ser complicado, y voy a necesitar manos extra». «¿Como quién?». «Su cuñada María, o alguna vecina. Alguien que sepa ayudar en estos casos». Aurelio se quedó pensando. «No hace falta, yo puedo ayudar». «No, don Aurelio. Esto es trabajo de mujeres. Usted va a estorbar más que ayudar». Vi cómo se le tensó la mandíbula. No le gustaba que le dijeran que no podía hacer algo, especialmente una mujer. «Bueno», dijo finalmente, «pero que venga alguien de confianza. No quiero extraños en mi casa». Después de que doña Juventina se fue, Aurelio se quedó callado el resto del día. Yo podía ver que estaba pensando, planeando algo, y esa noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me confirmó mis peores sospechas. «¿Sabes qué, Esperanza? He estado pensando en lo que dijo la partera, y creo que tiene razón. El parto puede ser muy complicado. A veces las mujeres no lo sobreviven. Mi sangre se convirtió en hielo». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que estas cosas pasan. Es natural. Nadie puede culpar a un hombre si su esposa muere en el parto. Es la voluntad de Dios». Aurelio. «Y, si eso pasara», continuó, como si no me hubiera escuchado, «yo me haría cargo del bebé. Lo criaría como debe ser, sin malas influencias». Esa noche supe con certeza absoluta que Aurelio planeaba matarme durante el parto. Iba a hacerlo parecer un accidente, una complicación natural, y después se quedaría con mi bebé, para criarlo, a su manera, para enseñarle que las mujeres no valían nada. No podía permitir que eso pasara. No podía permitir que mi hijo creciera pensando que era normal tratar a las mujeres como animales. No podía permitir que Aurelio ganara. Al día siguiente, cuando él se fue a trabajar, tomé una decisión desesperada. A pesar de todas las prohibiciones, a pesar del riesgo, tenía que llegar hasta doña Juventina. Era mi única posibilidad de salvar a mi bebé y de salvarme a mí misma. Caminé por el sendero fangoso con dificultad,
deteniéndome cada pocos pasos para descansar. El peso del bebé y mi estado de debilidad hacían que cada metro fuera una lucha. Pero seguí adelante, impulsada por una determinación que no sabía que tenía. Cuando llegué a la casa de doña Juventina, casi me desmayo en su puerta. Ella me recibió con los brazos abiertos, como si hubiera estado esperándome. «Mija, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?» «Doña Juventina», le dije entre lágrimas, «me va a matar. Aurelio me va a matar cuando nazca el bebé». Le conté todo. La amenaza en el bebedero, las palabras sobre la muerte en el parto, la manera en que hablaba del bebé como si yo ya no fuera a estar ahí. Doña Juventina me escuchó en silencio, con los puños cerrados y los ojos llenos de furia. «Ese desgraciado», murmuró. «Ese maldito desgraciado. ¿Qué puedo hacer? No tengo a dónde ir, no tengo dinero, y el bebé puede nacer en cualquier momento». Doña Juventina se quedó pensativa por un momento. Luego me miró con determinación. «Está bien, mija. Ya basta. Esto se acabó hoy mismo. Tú no vas a regresar a esa casa. Te vas a quedar aquí hasta que nazca el bebé y después te voy a llevar con mi prima en Guadalajara». «¿Pero cómo? Aurelio va a venir a buscarme. Aurelio no va a hacer nada», me interrumpió. «Porque vamos a hacer esto bien. Esta misma noche, cuando él regrese y no te encuentre, yo voy a ir a hablar con él. Le voy a decir que te trajeron de emergencia al hospital del pueblo porque tuviste complicaciones. ¿Y si no te cree? Me va a creer, porque voy a llevarlo al hospital para que vea con sus propios ojos que no estás ahí. Y para cuando se dé cuenta de que desapareciste, tú ya vas a estar lejos, en un lugar donde nunca te va a encontrar». Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No era un plan perfecto, pero era un plan. Y era más de lo que había tenido hasta ese momento. ¿De verdad cree que puede funcionar? Doña Juventina me tomó las manos con sus manos callosas y cálidas. «Mija, a veces en la vida hay que arriesgar todo para ganar todo. Y tu vida, y la vida de tu bebé, valen cualquier riesgo». Esa tarde, mientras esperábamos la hora de poner el plan en marcha, sentí las primeras contracciones. El bebé había decidido que ya era tiempo de nacer. Las contracciones empezaron suaves, como un dolor sordo en la espalda que venía y se iba. Doña Juventina me había acostado en su cama y estaba preparando todo lo necesario para el parto. Agua caliente, trapos, limpios, hierbas para el dolor. «Es perfecto, mija», me dijo mientras ponía a hervir agua con ruda y manzanilla. «Nadie va a sospechar nada si el bebé nace aquí. Vamos a decir que viniste porque te empezaron los dolores de repente». Pero conforme pasaron las horas, me di cuenta de que el parto no iba a ser fácil. Las contracciones se volvieron más fuertes, más frecuentes, y el dolor era como si me estuvieran partiendo por la mitad. Doña Juventina me sostenía la mano y me decía palabras de aliento, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. «El bebé viene atravesado», me explicó después de examinarme. «Por eso está tardando tanto y duele más de lo normal. ¿Eso es malo? Puede ser complicado, pero yo he ayudado a nacer bebés así antes. Solo necesitas tener paciencia y fuerza». Afuera había empezado a oscurecer, y yo sabía que Aurelio ya habría llegado a la casa y me habría encontrado. La idea de su furia me daba más miedo que el dolor del parto. «¿Ya fue a buscarme?», le pregunté a doña Juventina entre contracciones. «Sí, mija. Vino hace como una hora, gritando y amenazando. Le dije que habías tenido una emergencia y que te había llevado al hospital. Se fue para allá como alma que lleva el diablo. ¿Y cuando se dé cuenta de que no estoy ahí? Para entonces, el bebé ya habrá nacido y nosotras ya tendremos nuestro plan en marcha». Pero el bebé no quería nacer. Pasaron horas y horas de dolor que me parecían eternas. Doña Juventina me daba tés de hierbas para el dolor y me masajeaba la espalda. Pero nada parecía ayudar. El bebé seguía atravesado, negándose a acomodarse. Era pasada la medianoche cuando finalmente escuchamos pasos afuera de la casa. Pasos,
pesados, furiosos, que se acercaban rápidamente a la puerta. «Es él», susurré, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Doña Juventina se puso de pie con determinación. «Tú tranquila, yo me encargo». Aurelio empezó a golpear la puerta con tanta fuerza que pensé que la iba a tirar. «Juventina, abre esta puerta. Sé que tienes a mi mujer ahí adentro». «Ya voy», gritó doña Juventina. «No me...» «Tire la puerta». Abrió apenas una rendija, pero Aurelio empujó y entró como un huracán. Traía los ojos inyectados de sangre y olía a tequila. «¿Dónde está Esperanza?», rugió mirando hacia todos lados. «En el hospital, como le dije. Tuvo complicaciones y...» «Mentira», me interrumpió. «Fui al hospital y me dijeron que nunca... ¡Llegó ninguna mujer embarazada!». En ese momento, una contracción particularmente fuerte me hizo gritar de dolor. No pude contenerme. Aurelio volteó inmediatamente hacia el cuarto donde yo estaba. «¡Ahí está!», gritó, caminando hacia la puerta del cuarto. Doña Juventina se interpuso entre él y la puerta. «No puede entrar. Está en trabajo de parto. Es mi mujer y es mi hijo. Tengo derecho a entrar. No en mi casa. Aquí se hace lo que yo digo». Aurelio la empujó a un lado como si fuera un trapo. Doña Juventina, que ya era una mujer mayor, perdió el equilibrio y se golpeó contra la pared. Cuando Aurelio entró al cuarto, yo estaba en medio de otra contracción, sudando y temblando del dolor. Me miró con una mezcla de furia y triunfo. «¿Creíste que te ibas a escapar, verdad?», me dijo acercándose a la cama. «Creíste que esta vieja te iba a salvar. Aurelio, por favor», logré decir entre jadeos. «El bebé viene, ahora no». «Claro que ahora», me respondió, «porque después de que nazca este niño, tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre lo que pasa cuando las mujeres no obedecen a sus maridos». Doña Juventina se había levantado y estaba parada en la puerta, sangrando de un corte en la frente. «Don Aurelio, por favor, déjela en paz hasta que nazca el bebé. Después puede hacer lo que quiera, pero ahora está en peligro». «¿En peligro?». «Lo único que está en peligro aquí es mi paciencia». Pero en ese momento, algo cambió. Sentí una urgencia diferente, más intensa. El bebé había decidido que ya era hora. «Ya viene», grité. «El bebé ya viene». Doña Juventina empujó a Aurelio hacia un lado y se acercó a mí. «¡Puja, mija! ¡Puja con todas tus fuerzas!». Lo que siguió fue una mezcla confusa de dolor, miedo y una determinación que no sabía que tenía. Pujé con toda la fuerza que me quedaba, pensando no solo en sacar a mi bebé, sino en salvarlo de ese hombre que estaba parado ahí viendo. Todo con una sonrisa cruel en los labios. «Ya veo la cabeza», gritó doña Juventina. «Una vez más, Esperanza. Una vez más». Pujé hasta que sentí que iba a morirme, y de repente escuché el llanto más hermoso del mundo. Mi bebé había nacido. «Es una niña», anunció doña Juventina, levantando a mi pequeña para que la viera. «Una niña preciosa». Pero la alegría me duró solo un momento. Cuando miré a Aurelio, vi en su cara una expresión de disgusto. «Total. Una hembra», dijo con desprecio. «Después de todo esto, me sales con una hembra inútil». Doña Juventina estaba limpiando a la bebé y cortando el cordón umbilical. «Todas las criaturas son bendiciones de Dios, don Aurelio». «Esta no», respondió él. «Esta es una maldición, como la madre». Se acercó a la cama y me miró con una frialdad que me heló el alma. «¿Sabes qué, Esperanza? Esto cambia las cosas. Yo quería un hijo varón que llevara mi apellido. No una hembra que solo va a servir para ser una carga». «Aurelio, cállate. Ya decidí qué voy a hacer. Ustedes dos me van a causar puros problemas. Así que es mejor terminar con esto de una vez». Vi cómo se llevaba la mano al cinturón, donde siempre cargaba una navaja. Doña Juventina también lo vio. «Don Aurelio, no», gritó, abrazando a mi bebé contra su pecho. «No puede hacer eso». «¿Que no puedo? Soy el hombre de esta familia.
puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero en ese momento pasó algo que ninguno de nosotros esperaba. Se escucharon voces afuera, voces de hombres que se acercaban a la casa. —¿Juventina? ¿Está todo bien ahí adentro? —gritó alguien desde afuera. Aurelio se quedó inmóvil. —¿Quién es? —Son mis vecinos —explicó doña Juventina rápidamente—. Los mandé llamar cuando usted se puso violento. Les dije que vinieran si escuchaban gritos. —Juventina —volvió a gritar la voz de afuera—. Vamos a entrar. Aurelio guardó la navaja rápidamente. Sabía que no podía hacer nada con testigos presentes. —Esto no se acaba aquí —me susurró al oído antes de dirigirse hacia la puerta. En cuanto se vayan estos, vamos a terminar la conversación. Pero cuando abrió la puerta, encontró a 3 hombres del pueblo parados ahí. Uno de ellos era el hermano de doña Juventina, un hombre grande y fuerte que trabajaba cargando bultos en el mercado. —¿Todo bien, Juventina? —preguntó, mirando desconfiadamente a Aurelio. —Sí, Tomás, solo que don Aurelio estaba muy alterado porque su esposa está dando a luz. —Ya veo —dijo Tomás, pero siguió mirando a Aurelio con sospecha. —¿Y ya nació la criatura? —Sí —respondió doña Juventina—. Una niña preciosa. ¡Qué bueno! ¿Verdad, don Aurelio? Debe estar muy contento. Aurelio no tuvo más remedio que asentir y fingir una sonrisa. —Sí, muy contento. —Bueno, entonces nosotros nos vamos ya —dijo Tomás—. Pero cualquier cosa, Juventina, nomás grita. Cuando los hombres se fueron, Aurelio se quedó parado en la puerta, indeciso. Podía ver que estaba furioso, pero también que sabía que ahora había gente alerta. Si nos pasaba algo esa noche, él sería el primer sospechoso. —Me llevo a mi mujer y a mi hija a casa —anunció finalmente. —No puede —le dijo doña Juventina, con firmeza. Acaba de dar a luz. Necesita reposo por lo menos una semana. Puede reposar en su casa. En su casa no tiene las condiciones. Aquí puede cuidarla mejor. Aurelio se quedó pensando. Yo podía ver que quería llevarnos, pero también que se daba cuenta de que si algo nos pasaba inmediatamente después del parto, sería muy sospechoso. —Está bien —dijo finalmente—, pero solo por esta noche. Mañana se vienen conmigo. Después de que se fue, doña Juventina me acercó a mi bebé. Era pequeña pero perfecta, con una mata de pelo negro y unos ojos que me miraban como si ya me conociera. —¿Cómo la vas a llamar? —me preguntó doña Juventina. —María de los Ángeles —respondí sin dudar—, para que los ángeles la protejan. Esa noche, mientras mi hija dormía en mis brazos, doña Juventina me explicó el plan final. Al día siguiente, cuando Aurelio viniera por nosotras, ella le diría que había tenido complicaciones durante la noche y que nos había llevado de emergencia a un hospital en Guadalajara. «Mi prima nos va a estar esperando», me dijo. «Tiene una casa donde ayuda a mujeres como tú. Ahí vas a poder trabajar. Y María de los Ángeles va a poder crecer segura. ¿Y si nos encuentra? No nos va a encontrar. Guadalajara es muy grande, y mi prima sabe cómo mantener a las mujeres escondidas». Al día siguiente, muy temprano, antes de que saliera el sol, doña Juventina me despertó. «Es hora, mija. Mi sobrino está afuera con una camioneta. Nos va a llevar». Cargué a María de los Ángeles, envuelta en una manta que doña Juventina había tejido para ella. Salimos por la puerta trasera de la casa y subimos a la camioneta. Mientras nos alejábamos del pueblo, miré por última vez hacia el rancho, donde había vivido esos años terribles. El viaje a Guadalajara duró todo el día. María de los Ángeles durmió la mayor parte del tiempo, como si supiera que estábamos escapando hacia una vida mejor. La prima de doña Juventina, que se llamaba Esperanza como yo, pero le decían Pera, nos recibió con los brazos abiertos. Su casa era diferente a todo lo que había conocido. Tenía agua corriente, luz eléctrica, y estaba llena de mujeres que, como yo, habían huido de hombres violentos. «Aquí todas empezamos de nuevo», me dijo Pera esa primera noche. «No importa lo que hayan vivido antes. Lo que importa es lo que van a construir de ahora en adelante». Conseguí trabajo limpiando casas
y después aprendí a coser en una fábrica de ropa. Era trabajo duro, pero por primera vez en años me levantaba sin miedo. No tenía que caminar de puntitas por mi propia casa. No tenía que disculparme por existir. María de los Ángeles creció fuerte y hermosa, sin conocer nunca la violencia que había marcado mis primeros años de matrimonio. Le enseñé a leer y escribir, algo que yo había aprendido de una de las mujeres de la casa de Doña Pera. Años después, cuando María de los Ángeles ya era una mujer adulta con hijos propios, me enteré de que Aurelio había muerto. Una neumonía. Se lo llevó después de años de beber más de la cuenta. No sentí ni alegría ni tristeza, solo una especie de alivio silencioso. Un día, cuando ya era una mujer mayor, decidí regresar al rancho. Había oído que estaba abandonado, que los herederos lo querían vender. Fui con María de los Ángeles y con mis nietos, para enseñarles de dónde veníamos. La casa de adobe estaba en ruinas, con las tejas rotas y las paredes agrietadas. Los corrales estaban vacíos, cubiertos de hierba mala. Pero para mi sorpresa, mi pequeño huerto había sobrevivido. Los quelites y las hierbas de olor habían crecido salvajes, llenando todo el espacio de verde y de vida. ¿Aquí viviste, abuela?, me preguntó mi nieta menor, una niña de 8 años con los mismos ojos negros que María de los Ángeles. Sí, mija. Aquí viví. Y aquí aprendí que a veces hay que plantar esperanza en los lugares más oscuros. Compré el rancho con los ahorros de toda una vida de trabajo. Lo convertí en un refugio para mujeres que, como yo había sido, necesitaban un lugar donde empezar de nuevo. Donde la tierra que una vez había sido testigo de mi humillación ahora, era testigo de la libertad de otras mujeres. Hoy, a los 73 años, todavía vivo en esa casa, pero ya no es la misma casa donde fui tratada como animal. Es una casa llena de risas de niños, de conversaciones de mujeres que se apoyan unas a otras, de esperanza que crece como las plantas de mi huerto. A veces, cuando estoy regando las verduras, en las madrugadas, recuerdo a esa niña de 16 años que llegó al rancho llena de ilusiones. Y le digo en silencio, «Mira, mija, sobreviviste. Y no solo sobreviviste, floreciste». Porque eso es lo que hacemos las mujeres. Florecemos donde nos plantan, sin importar cuán dura sea la tierra.